Hermanos, buenos días. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. Yo estoy emocionado y ansioso por el día que estaremos en el cielo y le cantaremos todos juntos, amén. Qué bonito día será. ¿Oramos? Padre, que toda la honra y la gloria sea a ti. Gracias por ser nuestro Rey, gracias por ser nuestro Salvador, gracias por morir en la cruz por nosotros, por entregar tu vida, derramar tu sangre. Gracias por vencer a la muerte, resucitando al tercer día. Gracias que estás a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, gracias por amarnos, por guiarnos, por vivir en nuestro corazón y enseñarnos a amar y a vivir y a servir. Y te pido, Señor, que en esta iglesia, que en esta congregación, en nuestras familias, que reine Cristo, que reine el Salvador. Señor, te pido que tú uses la predicación de tu palabra para tu honra y para tu gloria. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Para los que han estado viniendo, mayormente estoy predicando jueves en la noche, domingo en la noche a veces, y hemos estado pasando ya todo el libro de Gálatas. Ya estamos en capítulo 5 y estoy muy emocionado porque prácticamente Pablo ha estado enseñando acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, amén. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Iglesia Bautista? Ya, pero debería ser de verdad, ¿verdad? Deberíamos ser verdaderamente libres, amén. Estamos en la Iglesia Bautista Libertad. Cristo ofrece libertad. Todo el libro de Gálatas, desde el capítulo 1 hasta inicios del capítulo 5, Pablo ha estado dando una apelación, Pablo ha estado dando una explicación acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Y ojo, no solamente es libertad del pecado, lo cual vamos a ver dentro de un momento, pero también Cristo nos hace libres de la ley. Cristo nos hace libres de la ley. Explico que la ley es del Antiguo Testamento, son los mandamientos que Dios dio a Moisés para el pueblo judío, para el pueblo israelita, y Dios dio esa ley para que ellos puedan reconocer su propia maldad, reconocer su propio pecado y correr a Cristo, correr a Dios, correr a Él y ver en Él la salvación que ellos necesitaban. Por si acaso, la ley nunca fue dada para que uno pueda salvarse a sí mismo. La ley nunca fue dada para que uno pueda ser más espiritual o más reconocido espiritualmente o ganar más mérito ante Dios. La ley fue dada, según Romanos capítulo 5, la ley fue dada para que el pecado abundase. Cuando la ley entra, la ley nos hace pecadores. Entonces, a lo largo del libro de Gálatas, Pablo ha estado explicando el rol de la ley, el propósito de la ley. La ley es la que encierra a todo hombre, a toda persona bajo pecado. La Biblia dice en Gálatas 4 que la ley es un ayo o es un maestro. Es un maestro, un tutor, un profesor de un colegio que te lleva a tu falta de conocimiento y te lleva a tu entendimiento que tú necesitas de Cristo. En Gálatas 4 dice que la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo Jesús. Y mientras que la ley puede ser un ayo y la ley hace esclavos, Cristo Jesús hace hijos. Y en Cristo Jesús nosotros ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos, eso quiere decir que somos 100% sus hijos. No hay nada que me haga más hijo de Dios que otros. Por si acaso, en el mundo cristiano o aún en el mundo religioso hay como diferentes estados, ¿no? Hay los cristianos, hay los supercristianos, hay los cristianos VIP, ¿verdad? Hay los cristianos élite, ¿verdad? Hay todos los niveles de cristiano, pero según la palabra de Dios eso no existe, ¿verdad? Porque yo soy pastor o misionero o porque yo vivo en otro país predicando el evangelio, eso no me hace más hijo de Dios
que un hermano que asiste a la iglesia, que sirve en su iglesia local. Eso no me hace más espiritual, no me hace más reconocido ante Dios. Todos somos iguales al pie de la cruz. Amén. Todos somos hijos de Dios. Amén. Dios no ama a los peruanos más que a los chilenos. Dios no ama a los colombianos más que a los argentinos. Quizá ame a los arequipeños más que a los peruanos, pero ese es otro tema aparte, ¿verdad? Entiende que nosotros, ante la presencia y los ojos de Dios, somos 100% hijos. Somos hijos de Dios y hijos en todo su derecho. Somos hijos, herederos. No hay nada, escúchame por aquí, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, no hay nada que tú puedas hacer o no hacer, hacer o dejar de hacer. No hay nada que tú puedas agregar a tu vida cristiana para recibir mayor mérito o aprobación ante Dios. Cristo lo hizo todo en la cruz. Amén. 2 Corintios 5:21 es uno de mis versículos favoritos. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, es el gran intercambio de todo mi pecado, toda mi maldad, por toda su justicia. Entonces, en mi peor día, cuando yo no estoy haciendo bien y no soy un, entre comillas, buen hijo de Dios, ¿cómo me ve Dios? Dios ve toda la justicia de Cristo Jesús en mí. ¿Escuchaste eso? En tu peor día, cuando te levantas en la mañana pero te levantas tarde, cuando estás estresado por los hijos y les gritaste, cuando no leíste tu Biblia, cuando manejando al trabajo alguien te cortó y le bendeciste en el nombre del Señor, ¿verdad? En ese peor momento, cuando tuviste rencor contra tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, cuando no quisiste perdonar, cuando pecaste y sabías que estabas pecando, en Cristo Jesús eres justo, 100% justo. Él ha lanzado tus pecados a lo más profundo del abismo, a lo más profundo del mar. Escuché a alguien decir, bueno, alguien a mí me dijo que Dios perdona pero no olvida. Pero eso no enseña la Biblia. Más bien Dios dice, yo olvidaré tus pecados. Él elige, no es de que Dios tiene amnesia, Dios no tiene Alzheimer, no es de que se le escapó, es que Él decide abandonar tu pecado y Él lanzó todos tus pecados al fondo del abismo. Tus pecados están tan lejos del Padre como el este del oeste, ¿verdad? No el norte del sur, porque podemos llegar, ¿verdad? Si continúas yendo norte suficientemente tiempo, vas a llegar al sur, y si llegas suficientemente al sur, vas a llegar al norte, pero este del oeste nunca llegarás. ¿Por qué? Porque así de lejos están nuestros pecados de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Amén. Cristo Jesús pagó por tus pecados y Él, cuando tú pusiste tu fe en Él, Él pagó por tus pecados y Él te dio toda su justicia. Todo de Cristo Jesús está en ti. Es algo difícil de entender, es algo difícil de comprender para nuestra propia vida, pero escúchame, Dios no te ve según lo que tú hagas o no hagas. Dios te ve en el ente de lo que Cristo ya hizo por ti. Amén. Qué feliz. He estado predicando Gálatas ya como meses y nadie está de acuerdo. Hermano, Cristo no te juzga según lo que tú has hecho, te juzga según lo que Cristo ha hecho por ti. No me tienen que mentir, no tienes que mentir, no tienes que decir amén. Si no te da la gana, está bien, duérmete. Allá hay algunos, puedes acompañarles. Cristo ya murió por ti. Dios no te juzga según lo que tú hagas o no hagas. Dios te juzga según lo que Cristo ya hizo por ti. Eres completamente libre. Eres completamente libre. Eres completamente libre y el problema es que el legalismo entra en nuestro corazón, entra a nuestras iglesias, entra a nuestras comunidades y comienza a surgir esta idea de que uno tiene que cumplir con ciertas reglas para poder
tener mérito ante Dios o para ser respetado ante los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo, en todo el libro de Gálatas, ha estado llamando para libertad. Mira lo que dice capítulo 1, y vamos a estar en capítulo 5, versículo 1, vamos a empezar. Y dice, estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, somos libres, amén. El himno nacional del Perú dice, somos libres, libres, seámoslo siempre. Es la libertad la que clama un país, es la libertad que clama una sociedad, es la libertad que quiere nuestro corazón. Y en Cristo Jesús somos completamente libres. Mira lo que dice versículo 13, capítulo 5 y versículo 13. Y hoy día vamos a empezar en versículo 13. Solo vamos a ver 3 versículos esta mañana. Pero en versículo 13, nuevamente, no vamos a leer versículos 11 y 12, eso lo vimos el jueves en la noche, pero prácticamente Pablo está muy molesto con las personas que están perturbando a cristianos. Están perturbando a cristianos diciéndoles, tú tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar la ley, tienes que hacer todas estas cosas porque si no, no eres cristiano. Un buen cristiano es un buen judío. Si comes tocino, si comes chancho, ya fuiste. Y Pablo está diciendo, ustedes han sido llamados ¿a qué? Vamos a leerlo en partes. Vosotros, hermanos, ¿a qué? A ver, ayúdame. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué me llamó Dios? A ser libre. Me llamó a ser libre. Me llamó a ser libre. La libertad es algo que todos anhelamos y hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Entonces, no es una ley externa, no son reglas externas que cambian el corazón del hombre. Y no son leyes externas que cambian, quizá puedan cambiar el comportamiento, quizá puedan cambiar nuestra cultura, pero no cambiarán el corazón del hombre. Entonces necesitamos de un poder interno que nos cambie. Hemos sido llamados a libertad, pero esa libertad es llamada a amar. Mira lo que dice versículo 6, lo tienen ahí en su Biblia, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces somos llamados a libertad y en dos maneras somos libres. Somos libres en dos maneras. En primer lugar, somos libres del pecado. Amén. Somos libres del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona antes de Cristo Jesús, la persona que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, la Biblia le llama un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado. En Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros pecados y nuestras transgresiones, que nosotros vivimos y habitamos en el pecado. Sin Cristo nosotros hemos crecido pecadores. ¿Cuántos de ustedes, alguien te enseñó cómo mentir? Mentirosos. Todos somos mentirosos. Por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza hemos crecido mentirosos. Nadie nos tuvo que enseñar a mentir. Nadie nos tuvo que enseñar a odiar. Nadie nos tuvo que enseñar a buscar nuestro propio bien por encima del otro. Nadie nos tuvo que enseñar. Quizá nuestro ambiente puede exasperar eso, puede crecer eso, pero en verdad el mal sale de nuestro corazón. Eso dice Jesús en el libro de Marcos. Dice que dentro del corazón del hombre salen estas cosas como el asesinato, la fornicación, el adulterio. Todas esas cosas salen de dentro del corazón. Entonces cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, Él es hecho libre del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que aún pecamos. Sí, ¿cuántos pecan? ¿Cuántos pecan todavía? Ya, en disciplina, todos, ¿ya? Por favor. Todos pecamos. Pero no es nuestra identidad. ¿Cuántos de ustedes, antes de Cristo, no tienes que levantar la mano en esta, pero antes de Cristo Jesús, tú podías robar miles de dólares, miles de pesos, miles de bolívares, bolivianos, soles, no, euros, no sé cómo, pero podías robar y no te afectaba en nada. Pero de repente pusiste tu fe en Cristo y decías una mentirita blanca y de repente sentías como que Dios te iba a partir con un rayo. ¿Alguien ha sentido eso?
Es como que el más mínimo pecado. Antes podías salir, podías emborracharte, podías drogarte, podías estar en todas las zonas que no deberías estar y nunca te afectaba. Te levantabas el siguiente día, quizá con una resaca, pero al siguiente fin de semana volvías a salir. ¿Por qué? Porque simplemente hacías lo que te llamaba tu naturaleza a hacer. Pero después de Cristo Jesús, de repente, Cristo hizo un cambio en ti y ahora hasta el más mínimo pecado es como que algo me afecta. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ha hecho libre del pecado. ¿Sabías que cuando somos hijos de Dios, Romanos 6 dice que hemos muerto al pecado? Que el hombre viejo ha muerto y ha sido destruido, que no pertenecemos al pecado. Somos libres del pecado. Por si acaso, cristiano, no tienes que pecar. Así de simple, así de fácil. No tienes que pecar. ¿Amén? No tienes que pecar. Por si acaso, a mí no me gusta cuando cristianos dicen, sí, hermano, yo entiendo, es que soy pecador. Y es casi una falsa humildad, y yo entiendo que nosotros pecamos, pero es casi como que nos excusamos que, bueno, sí, es que soy pecador. Pero en verdad Cristo nos ha hecho libres del pecado. Y en nuestra madurez como creyente, cada vez deberíamos estar pecando menos. No pecando de diferentes formas, sino pecando menos. Amén. Entonces Cristo nos ha hecho libres, pero no solo del pecado. Algo bien interesante del libro de Romanos es que en Romanos capítulo 6 dice que somos libres del pecado, pero Romanos capítulo 7 nos dice otra cosa. Nos dice que somos libres de la ley. Es interesante, ¿verdad? En Romanos 6 hemos muerto al pecado. En Romanos 7 hemos muerto a la ley. Si no me crees, si quieres tomar notas, quieres estudiarlo después, Romanos 7:4 dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Volvemos a Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Gálatas 5:13. Lo tienen en su Biblia. No siempre dependan de la pantalla, porque a veces se duermen, ¿verdad? Hoy día no, en otros días. Pero deberías conocer tu Biblia. Mira lo que dice versículo 13. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A ver, quiero que lo digas fuerte. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Un ratito. Voy a poner el paréntesis. Repítelo conmigo. Porque vosotros, hermanos, a del pecado y de la ley fuisteis. A ver, voy a repetirlo porque no creo que lo entendemos. Vosotros, hermanos, a libertad del pecado y de la ley fuisteis llamados. Nosotros somos libres. En versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque no solamente nos ha librado del pecado, pero también Él nos ha librado de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el fin de la ley. Entonces, la persona que está en Cristo ya cumple la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Porque nosotros no la podemos cumplir, pero Cristo, el hombre perfecto, dio un sacrificio perfecto, murió una muerte perfecta, es el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo, resucitó de los muertos, mostrando su deidad. Entonces, en Cristo yo ya soy libre, no solo del pecado, pero también de la ley, de las demandas, de las exigencias de la ley. Entonces, Dios nos ha llamado a libertad, pero esto nos lleva a un conflicto, ¿ya? Esto nos lleva a un conflicto, porque si es que nosotros somos libres del pecado, somos libres de la ley, entonces podemos hacer lo que nos da la gana, ¿amén? Ya, unos dijeron... Otros lo dijeron en duda. Amén. No sabes qué decir. Pero si soy libre del pecado, soy libre de la ley, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que toman eso como, puedes anotarlo si quieres, lo toman como licencia. Licencia. Entonces, aquí es donde escuchas a gente decir, no, hermano, es que hay gracia. ¿Verdad? Entonces, hay gracia. Hay gracia, pastor. Hay gracia
yo puedo hacer lo que me da la gana. Puedo pecar. ¿Ya? Ese es el mayor temor, y por si acaso, en tu corazón, cuando tú escuchas esto, hay algo que te conmueve, que te dice, no. Voy a explicar lo que es eso dentro de un momento. Pero si somos libres del pecado, somos libres de la ley, entonces cuando nosotros vamos a este lado, hay licencia. Y uno dice, bueno, todo está bajo la sangre de Cristo. Cristo perdonó mis pecados, pasados, presentes, futuros. Yo puedo hacer lo que me da la gana. No hay ley, ya no hay ley. Hermano, no deberías estar haciendo eso. Hermanito, eso es Antiguo Testamento, por favor. Ya no hay ley, aquí hay gracia y da licencia. Y ese es un abuso de la libertad. Es un uso inadecuado de la libertad, ¿verdad? En este lado, las personas que dicen, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer lo que nos da la gana, entonces hay que poner reglas. Y la gente tiene que vivir con reglas porque si no, anarquía. Si no, licencia, si no, hacen lo que les da la gana y no podemos permitir eso, entonces quizá ellos no entienden gracia, no entienden libertad, entonces vamos a imponer reglas. Se tiene que hacer reglas. Y eso es también un uso inadecuado de la libertad. Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿dónde encaja nuestra libertad? Sabes que yo ya llevo 20 años de casado. Yo me casé muy joven. Lo recomiendo, si es que tienes plata. No, yo tampoco tenía plata, pero también lo recomiendo. Pero me casé muy joven. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, mi mamá, muy meticulosa, ya que no está, puedo hablar mal de ella, ¿ya? Pero mi mamá era muy meticulosa. Nunca has visto una casa más limpia en todo el mundo, hermano. Nunca has visto una casa más limpia que la casa de Betty Garner. Y cuando uno entra a la casa, está impecable. Y ella dice, ay, lo siento que viniste sin avisar, mi casa está sucia, es un desastre. Nunca puedes dejar nada afuera. Cualquier traste que está sucio tiene que lavarse en el momento. Digamos, es muy meticuloso y habían siempre reglas. Yo me acuerdo que yo tenía que limpiar mi cuarto y mi mamá me decía, limpia tu cuarto. Yo me iría a mi cuarto y limpiaría mi cuarto. Como cualquier buen niño, yo tomaba todas mis cosas y las metía debajo de la cama, ¿verdad? Para que no se pueda ver. ¿Qué doblar ropa ni qué doblar ropa, hermanos? Eso es para sonsos, ¿verdad? Eso se mete debajo de la cama, nada más. Pero lo malo es que mi cama estaba justo subiendo las gradas del segundo piso. Entonces, cuando tú subías, podías ver debajo de la cama. Y me acuerdo que mi mamá me gritaba y me decía, saca las cosas de debajo de la cama. ¿Y sabes qué decía yo? Cuando yo sea grande, yo no voy a hacer nada en mi casa. Cuando yo sea grande, nunca voy a doblar otro pedazo de ropa. Cuando yo sea grande, me voy a levantar cuando me dé la gana, ¿verdad? Todos los jóvenes están un poco de acuerdo, ¿verdad? Están diciendo, sí, amén, amén, aleluya, ¿verdad? Cuando yo sea grande, voy a comer cereal todos los días. A mí no me importa que no sea saludable. Coca-Cola para desayuno, almuerzo y cena, no me importa. Y todos los días voy a ir al cine y todos los días voy a salir a comer y no me importa. Y eso es lo que uno piensa cuando es joven, es lo que uno piensa que es libertad, ¿verdad? Y después te casas. Y no es que mi esposa me ha hecho esclavo, es esclavo del amor, ¿verdad? Pero después te casas y de repente te das cuenta que salir a comer todos los días sale caro. Y dices, yo quería salir a comer todos los días, pero ya no hay. Y después quieres levantarte tarde, pero tienes que ir a trabajar. Porque ahora todas las cosas que tú pensabas que eran gratis en el mundo, ahora tienes que pagar alquiler, tienes que pagar todos los biles, la luz, el agua, el gas, la gasolina, el seguro. Y de repente uno dice, ¿esto es lo que era la libertad? Y encima de eso tienes hijos. Y cuando ya tienes hijos, ahí sí, ya no hay libertad, ¿verdad? Ya no existe. Para nosotros, cuando decimos quiero dormir hasta tarde,
7:30, ¿verdad? Eso es dormir hasta tarde hoy en día. 7:30, 8 de la mañana, eso ya es dormir hasta tarde. ¿Por qué? Porque los demonios se levantan y hacen bulla, ¿verdad? Las almas están penando en nuestra casa. Entonces, ¿qué sucede con la libertad? Es que uno va aprendiendo a usar su libertad. Escúchame por aquí. En vez de imponer regla, en vez de imponer ley, debemos enseñar a la gente, debemos enseñar al cristiano, debemos enseñar a nuestros hijos cómo hacer el uso correcto de la libertad. Cómo usar la libertad correctamente. Entonces, Pablo lo habla muy claramente. Mira lo que dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no estés usando la libertad como ¿qué? Léelo conmigo, está en el versículo, como ocasión para... Mira, Dios te libró del pecado, no para que vuelvas. ¿Escuchaste eso? Dios te libró del pecado, no para que vuelvas al pecado. Entonces, si nosotros pensamos acerca del pecado como una cárcel, como cadenas, ¿verdad? Tenemos canciones que dicen eso. Mis cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación. ¿No? Cristo rompe esas cadenas, abre las puertas de la cárcel, y el cristiano que es libre del pecado y ya salió de la cárcel, cuando él vuelve al pecado está diciendo, voy a volver, a ver, ponme las cadenas. Quiero volver a ese mundo, quiero vivir en oscuridad, quiero vivir de lo que tú me libraste. Y Cristo está diciendo, ¿cómo es posible? No sé si pueden poner en la pantalla, esto no está en mi bosquejo, pero en Romanos capítulo 6 dice lo siguiente, dice, ¿qué pues diremos? A ver, ponlo porque no me acuerdo después de qué dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, gracias copastora Rebeca, mi hermana que se sabe toda la Biblia. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Cómo es, Rebeca? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? En ninguna manera. Versículo 2, ¿cómo pues nosotros, Rebeca? Los que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. Entonces, en Gálatas 5:13, que sí está en la pantalla, dice, no uses tu libertad como ocasión para pecar. Hermanos, si somos libres, no somos libres para pecar. No somos libres para pecar. Al igual que un joven que sale de la casa y él dice, yo soy libre, puedo hacer lo que me da la gana, rápidamente se da cuenta qué quiere decir la libertad verdadera. Y la libertad verdadera muchas veces conlleva responsabilidad. La libertad verdadera no es para volver a la maldad de la que saliste. ¿Qué cristiano que fue libre del alcohol, fue libre del odio, fue libre del rencor, fue libre de todas estas cosas, quiere volver al mismo vómito del cual salió? Dice, no uses tu libertad como ocasión para la carne. No uses tu libertad pensando que puedes hacer lo que te da la gana. Cristo nos libró del pecado. Entonces, el libertinaje, la licencia, tiene un mal entendimiento acerca del pecado. Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. En Romanos capítulo 13 y versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Colosenses capítulo 3, dice, versículo 5, si no me equivoco, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Da toda una lista. Somos libres no para pecar. Y hermano, por si acaso, lo digo de esta manera antes de continuar al siguiente punto. ¿Por qué quisieras volver a vivir en la misma cosa que puso a tu Salvador en la cruz? Cristo derramó su sangre para librarte de esa fornicación. Cristo derramó su sangre para librarte de ese rencor. Cristo
derramó su sangre para librarte de tu avaricia, de tu codicia, de tu falta de perdón. Cristo derramó su sangre para hacerte libre. ¿Por qué volverías a vivir en esas cosas que pusieron a Cristo en la cruz? No uses tu libertad como ocasión para la carne. Mira lo que dice versículo 15. ¿Sabes cómo ves a gente que usa su libertad como ocasión para la carne? Mira lo que dice versículo 15. Salta a versículo 15 rápidamente. En Gálatas 5:15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Sabes qué sucede donde hay una iglesia carnal? ¿Sabes dónde hay una iglesia que vive en pecado? Hay un montón de hermanos que viven en competencia. Hay un montón de hermanos que viven en chisme. No hay nadie en específico de quien estoy hablando. Hay un montón de personas que viven en chisme, hay un montón de personas que viven en competencia. Por si acaso, en familia, una iglesia o una familia que vive en la carne, una iglesia que vive alejado de lo que Cristo quiere para ellos, que no vive en la libertad, pero sigue viviendo en pecado. Es un padre, por si acaso, no siempre es un padre alcohólico. No siempre es un padre no. A veces es un padre que simplemente no tiene amor, no tiene paciencia. Cuando entra al cuarto, toda la familia vive temblando en temor y cualquier cosa que hagan mal van a ser castigados, aun si es un accidente, aun si es un error. No es rebeldía, es un error, es un accidente. Pero donde es alguien que vive en la carne, en pecado, como ocasión para la carne, su libertad como ocasión para la carne, trata mal a su esposa, no le sirve a su esposa, la trata mal. La esposa vive acusando, vive quejando, vive hablando mal de su esposo a otras personas. Los hijos que toman su libertad como ocasión para la carne, simplemente dicen soy libre y no me importa ni un comino lo que diga mi mamá, no me importa ni un comino lo que diga mi papá. Viven en rebeldía. Entonces esto infecta a la iglesia, infecta a la familia, infecta el matrimonio. Pero fuiste llamado a libertad. Pero hermano, no uses tu libertad como ocasión para la carne. No fuiste salvo para pecar. Amén. Eres libre. Amén. Ay, bueno, ya están tristes y ya no quiero ser libre. Eres libre. Amén. Pero no va a pecar. Amén. Entonces, ¿para qué eres libre? No, esto es hermoso. Esto es hermoso. Por si acaso, hablé con un hermano hace poco y me dijo, hermano, yo he vivido en una iglesia legalista. Y el momento que yo viví en esa iglesia legalista, el momento que acepté a Cristo, yo comencé a guardar todas las reglas. Y entre los hombres había competencia. ¿Quién podía ser el favorito del pastor? ¿Quién podía cumplir con todas las reglas? ¿Quién podía vestirse de la mejor manera, llegar más temprano, quedarse hasta más tarde, hacer más visitación, hacer todas estas cosas? Pero la ocasión es para la carne, es simplemente para gloriarse el uno sobre el otro. Es para mostrar quién es el más espiritual de todos. ¿Y qué sucede? Cuando alguien peca, aprovechamos esa oportunidad para pisotearlo y decir, a ver, no me alcanza. Es que si fuera espiritual como yo, ay, pastor, hay que orar por él, míralo inmaduro. Y de repente hay problemas. Entonces, ¿para qué fuiste libre? Fuiste libre para servir. ¿Sabes para qué Dios nos dio nuestra libertad? Para que la volvamos a rendir a los pies de Cristo. ¿Sabes para qué Dios nos dio nuestra libertad? Para que lo rindamos a los pies de los demás. Mira lo que dice versículo 13 nuevamente. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabes a qué nos llama Cristo? A servir. ¿Sabes que evitarás, escúchame, evitarás mucho pecado si dedicas tu vida a servir a los demás? No vas a tener tiempo.
No vas a tener tiempo para gritar. No vas a tener tiempo para estar lleno de rencor. No vas a tener tiempo para tener problemas en tu matrimonio si tú te dedicas a servir. Y no solamente es servir en la iglesia, pero sí, obviamente servir en la iglesia, servir a los hermanos de la iglesia, pero esposos, ¿qué sería de tu vida si tú dijeras, ya, soy la autoridad de esta familia, Dios me ha puesto como cabeza de esta familia, pero yo como cabeza voy a hacer lo que hizo Cristo, la cabeza de la iglesia, y voy a servir a mi esposa? Y por si acaso, yo sé que el peruano es bien machista, pero todos los latinos somos machistas. Amén. 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 Aleluya. Ya van a empezar a hablar en lengua hace un ratito. El latino es machista. Entonces lo que nosotros obligamos es, no, uno tiene que imponer la ley. Ahí están, ¿ya? Línchenlo después del culto. Uno tiene que poner la ley, uno tiene que poner la mano firme. Pero Cristo sirve a su novia. Hermanitas, Cristo sirve a su novia. Cristo sirve a sus hijos. Cristo sirve a los demás. Cristo sirve a las personas. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a servir. Vamos a Filipenses capítulo 2 rápidamente. Filipenses capítulo 2 y voy a leer esto. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice capítulo 2 y versículo 3. Vamos a Filipenses 2, vamos a ver de versículo 3 hasta versículo 7. Dice, por tanto, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estima a las personas por encima de ti mismo. Estima a las personas, busca servir a los demás. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Tú debes tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿lo tienes en tu Biblia? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Cristo te hizo libre, amén. Pero no te hizo libre para pecar, amén. Te hizo libre para servir, amén. Entonces eso quiere decir, escucha, con esto acabo. Cristo me hizo libre para servir en mi matrimonio. ¿Eres hombre? Hombre cristiano que se respeta, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos. Sé líder por ejemplo, no por imposición. Muestra que tú eres como Cristo, que te humillas y que tú no eres demasiado bueno para otras cosas. Muestra servicio hacia tu esposa, muestra amor, cariño hacia tu esposa. Esposa feminista, no sé cuál será, es en otra iglesia. Pero hermana, sirve a tu esposo, humíllate como Cristo Jesús se humilló. Humíllate y sirve a tu esposo, sirve a tus hijos. Hermano, deja de hablar mal de otros hermanos aquí en la iglesia, o de tu pastor, o de otros líderes, y sirve a las personas. Lo mejor que tú puedes hacer para la Iglesia Bautista Libertad es servir a los demás. Evitarás muchos pecados si tú oras por los hermanos de tu iglesia. Evitarás mucho pecado si dedicas tu tiempo para servir, si dedicas tu tiempo para ministrar a los demás. Que no se te exija, que no se te obligue, pero que por amor tú puedas servir a los demás. Para eso te llamó Cristo. Tú no tienes que ser esclavo a la ley, tú no tienes que ser esclavo al pecado, pero Dios quiere que tú te esclavices para otros. Que tú rindas tu libertad y tú digas, sabes que tú eres más importante para mí. Y yo te digo la verdad, ser esposo y papá es la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida. Cuesta más dinero de lo que puedes imaginar. Pobre Juan y Hope, que recién se están enterando.
que pobre Scarlett ni tiene semanas de vida y ya les está costando miles. Y cuestan dinero y cuestan horas de sueño cuando se despiertan en la madrugada y quieren comer y gritan y lloran. Después se despiertan, no tienen hambre, no tienen frío, no tienen sueño, pero quieren llorar porque se les da la regalada gana. Y lloran y gritan. Y requiere tiempo y requiere esfuerzo. Tanta frustración, tanto dolor, tanto tiempo que uno dedica, pero cada segundo vale la pena. Cualquier padre que ama a sus hijos dice, no lo cambiaría por nada. ¿Sabes por qué? Porque yo amo a mis hijos. Yo amo a mi esposa. Y por amor yo voy a dar mi vida por ella. Voy a dar mi vida por mis hijas, por mi hijo James. ¿Sabes? Nadie tiene tanta paciencia para James como yo y mi esposa. Créeme que después, todos los domingos después del culto vienen y me dicen, David, James, de nuevo. Hermana Mary ayer le dijo, ay David, con James nosotros nos estamos peleando todos los domingos. Y yo me río porque sí, tiene razón. James es un dolor de cabeza, pero es mi dolor de cabeza. Y yo le amo. Yo moriría por mi preciosa esposa, porque la amo. Yo moriría por mis hermosas hijas, porque las amo. Y la motivación de nuestro servicio para nuestra familia es amor. Escúchame por aquí. La motivación de mi servicio hacia ti no es por ley. ¿Tú crees que tu pastor se para en este púlpito para predicar por obligación? No. ¿Tú crees que tu pastor se para en este púlpito para predicar por la plata? No. ¿Tú crees que nosotros servimos? ¿Tú crees que se paran aquí? Que hermana Jessica se para, toca el piano, toca el violín, toca todo menos las puertas, toca todo, ¿verdad? Toca todo instrumento. ¿Y tú crees que lo hace por obligación, porque le están obligando? ¿Tú crees que por obligación tenemos que pararnos aquí y cantarle a Dios? No, es por amor, porque Él nos hizo libres. Y somos libres y le podemos cantar. Somos libres y le podemos servir. Entonces en esta iglesia yo puedo servirte, hermano. Yo quiero que tú me sirvas a mí. Y quiero servirte a ti. Y quiero que sirvas a los demás a tu alrededor. Hermano, la libertad cristiana no es para el egoísmo. Es para el servicio. Es para el servicio. Y si yo soy libre del pecado, soy libre de la ley, entonces soy libre para servir. Ya no tengo demandas sobre mí. Soy libre para servir a mi familia. Soy libre para servir a mis prójimos ahí en el mundo. Gente que aún me odia, yo le puedo servir porque soy libre en Cristo Jesús. Entonces volvemos a capítulo 5 y versículo 1 y terminamos con esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando somos libres, podemos servir. Padre, te agradezco por esta mañana, te agradezco por tu palabra, te agradezco por cada hermano que está aquí. Son mis hermanos, Señor. Son mis hermanas, son mi familia. Tú nos has hecho familia bajo tu sangre. Señor, yo te pido que dejemos de usar nuestra libertad como ocasión para la carne, para pecar, para criticar, para chismear, para hablar mal, para juzgar. Señor, ayúdanos a usar nuestra libertad no para ocasión, pero para servicio, en amor, para servir a los demás. Que tú recibas la honra y la gloria. Que el mundo sepa que somos tus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos a hacer buen uso de nuestra libertad. Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.